Quiero empezar, en primer lugar, dando las gracias al Colegio de Ingenieros de Aragón y Rioja, y especialmente a su Junta de Gobierno, y especialmente a su Junta Directiva y a mis buenos amigos decano y vicedecano por este reconocimiento seguramente inmerecido, pero que no es otra cosa que un reconocimiento a una trayectoria próxima ya a los 40 años, 39 años largos, desde la colegiatura en el año 1982, efectivamente con ese número 688, que hoy he revuelto a toda mi casa para encontrar el número, porque tenía el cuño pero seco, porque hace mucho que no se utilizaba. Pero efectivamente el número 688, que sin duda hoy es un número mucho más alto, el número de colegiados. Y quiero agradecer este premio de una forma sincera y además por tres, al menos por tres razones. Uno, porque se me da en Zaragoza, lo cual rompe ese mito de que nadie es profeta en su tierra, y en este caso agradezco sinceramente que así se reconozca en mi tierra, en mi escuela, con mis amigos, con mis compañeros de carrera y de profesión. Segundo, porque se me reconoce estando en activo, lo cual también no suele ser muy habitual porque está nuestra sociedad llena de reconocimientos cuasi póstumos. Y además aseguro, y si es posible, que no solo estoy en activo, sino que aviso voy a seguir estándolo todo lo que dé de sí o todo lo que pueda. Y tercero, porque es un reconocimiento por parte de los pares, de los colegas. Y eso sí que es lo realmente difícil y lo que hace que este reconocimiento tenga un valor infinito que recibo con agradecimiento y, por supuesto, como dice su denominación, con honor. Me ha pedido Salvador que hable un poco aquí ante todos vosotros de cosas que seguramente conocéis más que yo, pero voy a hablar de la carrera, de lo que nos une o de lo que nos ha unido. Voy a hablar de la profesión que nos une y de la que tenemos que, especialmente en este foro, seguir ejerciendo con orgullo. Hablaré de nuestra responsabilidad en la sociedad, de nuestro rol. Los ingenieros somos responsables de la evolución tecnológica y de los avances de la sociedad. Y me ha pedido Salvador que hable de energía, de lo poco que en estos casi 40 años he aprendido. Hablaré de la revolución energética y hablaré de la tan controvertida, o al menos tan comentada, transición ecológica o transición energética. Y empezaré hablando de la carrera, y cuando la llamamos así es porque realmente lo que nos une a los que aquí estamos, ingenieros industriales, es que hemos hecho una carrera. Y una carrera es algo que supone un esfuerzo, y además en muchos casos fue una carrera de obstáculos, una carrera de fondo, una carrera de velocidad o una carrera de vallas o todo a la vez, y que nos ha curtido o nos ha educado en algo que otras profesiones seguramente no lo están, y nos ha curtido en algo que los ingenieros mecánicos llamamos esfuerzo, porque hemos estado sometidos a una importante solicitación variable, estresada, estresante, y eso sin duda nos convierte en personas con una profesión y con una actividad que en términos metalúrgicos se llama resistencia, se llama resiliencia, se llama ductibilidad, se llama flexibilidad, se llama adaptabilidad, porque sobre todo en la carrera se nos educa no a saber cosas, que esas se aprenden después o incluso no se aprenden nunca, pero se nos educa a encontrar los problemas y no a contar los problemas, sino a resolver los problemas, a encontrar las soluciones, y además se nos exige encontrar soluciones deprisa, porque una solución a destiempo nunca lo es. Por lo tanto, creo y quiero en este momento dar un aldabonazo a favor de la carrera de ingenieros industriales, porque creo que sin duda sigue siendo una de las profesiones más versátiles, flexibles, adaptativas y sin duda una de las que más recorrido tienen y siguen teniendo en el mercado laboral. Y animo, por tanto, estando aquí el director de la Escuela Politécnica, a que sigan en ese ejercicio gimnástico, metalúrgico y mecánico de todos los estudiantes, porque sin duda en su vida profesional lo agradecerán, como creo que así hacemos los que aquí estamos hoy. Nos une el haber sufrido, el haber sido esforzados, y nos une el tener una profesión de las que nos sentimos orgullosos, porque tenemos una profesión que contribuye de forma positiva a la sociedad.
Los ingenieros somos los responsables de los avances tecnológicos en la sociedad. Los ingenieros, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de industria. La tecnología, los avances tecnológicos, los avances industriales son lo que mueven la sociedad. La edad de piedra no se acabó porque se acabara la piedra. Se acabó porque supongo que un ingeniero de la edad de piedra inventó el bronce y así se inició la edad de los metales. Pero sigue habiendo piedra. Pero la tecnología ha evolucionado y así sucesivamente hasta encontrarnos hoy en una situación de avance tecnológico inédito en todos los ámbitos. Y nosotros somos testigos de los avances tecnológicos. Luego hablaré un poco de mi desempeño profesional, pero como ha dicho Salvador, yo empecé en la central térmica de Andorra-Teruel, la industria más importante, novedosa y tecnológicamente avanzada de Aragón, sin duda, y probablemente de España. En el año 1979 se inauguró la central, 80, en el 82 empecé ahí. Y hoy trabajo en las energías renovables en una compañía que por 7º año consecutivo ha sido considerada la primera compañía renovable más importante del mundo. Hace poco una periodista me preguntaba, oiga, sí que ha cambiado usted, ¿no? Y le dije, no, yo sigo siendo ingeniero. Lo que ha cambiado es la tecnología. Es como si nos empeñáramos en seguir hablando con teléfonos de manivela. Lo que ha cambiado es la tecnología. Nosotros somos ingenieros y nuestro rol es ser testigos directos, presenciales y partícipes de la evolución de la industria y de la evolución de la tecnología. Por lo tanto, creo que tenemos la obligación social, los ingenieros y especialmente los ingenieros industriales, de desarrollar la tecnología, pero pensando en que esta tiene que tener una finalidad, no sé si social o al menos frente a la sociedad, de mejorar la vida de la sociedad, de mejorar las condiciones de la sociedad, de mejorar la productividad de la sociedad y de avanzar y evitar que usemos el teléfono de manivela y avanzar hacia tecnologías más avanzadas y menos rupestres que las que teníamos anteriormente. Por eso creo que es importante potenciar las carreras STG, de ciencias, tecnología, ingeniería STEM, ingeniería y matemáticas. Creo que es importante fomentarlas sin distinción de género. Hoy en día todavía sigue siendo una carrera en la que participan pocas mujeres y, por lo tanto, en las empresas nos encontramos permanente con problemas de brecha de género que no pueden resolverse todavía hasta que desde las escuelas de ingenieros salgan tantas mujeres como hombres, o ojalá que más mujeres que hombres, para no desperdiciar ningún tipo de ambos talentos y poder permanentemente seguir dotando de los mejores. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir fomentando la actividad en las escuelas, tenemos que seguir fomentando la actividad en las carreras tecnológicas, difíciles, pero tenemos una importante responsabilidad después de haberlas culminado y eso la sociedad o la vida lo recompensa. Voy a hablar de energía porque en estos 39 años es lo único que he aprendido, a lo único que me he dedicado. Como decía, empecé en el carbón, cuando el carbón era la fuente energética más importante del mundo, y hoy me dedico a las energías renovables. Quiero decir que en este mes de noviembre y diciembre, la primera fuente de producción de energía en España ha sido la energía eólica. Cierto que hemos vivido un fenómeno de la borrasca Barra durante las 2 semanas pasadas, pero la primera fuente de energía ya es la energía eólica, superando a la nuclear. ¿Por qué? Porque va a ser la fuente de energía en el futuro. Estamos ante una clara revolución en el mundo de la energía. No ha sido una evolución, quizá ha sido una evolución lenta durante los pasados 50, 100, 200 años, pero hoy estamos inmersos en el foco de la revolución energética. Por primera vez desde hace miles de años se puede producir electricidad, se puede producir energía sin quemar, porque durante años hemos quemado madera, hemos quemado carbón, hemos quemado petróleo, hemos quemado gas, hemos quemado combustibles nucleares y como consecuencia de la combustión se emite CO2 a la atmósfera y hoy nadie ya tiene ninguna duda de que los efectos del carbono antropogénico, el carbono emitido por el ser humano a la atmósfera, son efectos perniciosos para el cambio climático, muy perniciosos. Dice la Fundación Bill Gates
que el coste de la inacción climática, el coste de no hacer nada respecto de corregir la deriva probablemente inevitable o ya tardía, el coste de no corregir la deriva del cambio climático equivaldría al coste económico para la sociedad de tener una pandemia COVID cada 10 años, algo que creo que no nos podemos volver a permitir. Por lo tanto, hoy estamos en una revolución energética que se caracteriza por lo que se han llamado las 4Ds. Primero, la descarbonización. Existe la tecnología para producir electricidad, para producir energía, para producir movilidad sin quemar. Por lo tanto, la primera es la descarbonización. El mundo apuesta claramente hacia una completa descarbonización de la economía, lo que se llama neutralidad en carbono en el año 2030, en el año 2050, depende de las posiciones de cada uno de los países. Quiero decir que en Acciona somos carbon neutral desde hace 6 años, incluso ya estamos en la siguiente derivada, que es ser carbon positivo. Pero la descarbonización es la primera D que preside todo nuestro desarrollo económico. La segunda es la descentralización. Y me voy a explicar fácil. Antes, cuando se hablaba de combustión, por economías de escala, de combustión, incluso de combustible nuclear, las grandes plantas productoras eran inmensas plantas centralizadas de 1.000 o 2.000 megavatios de capacidad y que por lo tanto generaban una riqueza solamente y cuestionable, en todo caso, solamente en el territorio donde estaban implantadas. Hoy el acceso a la electricidad en más pequeña escala, con paneles solares, con turbinas eólicas, es mucho más distribuido. La unidad económica óptima de producción de electricidad pues puede ser entre los kilovatios y los pocos megavatios, por lo tanto, mucho más dispersa territorialmente, mucho más descentralizada y con una contribución al territorio económica mucho mayor que la economía, que la generación centralizada. La tercera D viene de la democratización de la energía, lo cual es muy importante, porque quiere eso decir que todos los países hoy, todos tienen los recursos necesarios para producirse su propia energía. Quizá hace unos años, de los 200 países que componen nuestro universo, 10 eran productores de energía, los que tenían la hegemonía económica, Saudi Arabia, un poco Estados Unidos, un poco Canadá, los que producían petróleo o gas eran los que tenían la hegemonía económica y los demás éramos meros compradores e importadores de sus productos. Con el acceso a la energía distribuida y descentralizada, todos los países del mundo, incluso los más pobres y recónditos, tienen sol, tienen viento y por lo tanto tienen la capacidad de producirse su propia energía sin necesidad de dilapidar recursos en generales casos en todos estos países en importar estos combustibles de países que los tienen. Por lo tanto, también la descentralización o la democratización ha cambiado el mapa geopolítico de la energía de tal forma que hoy ya no hay países hegemónicos que tienen el control de la energía. Hoy cualquier país tiene que controlar su propia energía. Y por último, la última D, que es la más novedosa, la de la digitalización, el acceso rápido a las tecnologías digitales, a los controles online de todos los dispositivos de generación o de consumo de electricidad, permite que toda esa nueva red de generación distribuida, descentralizada y democratizada se pueda controlar sin ningún tipo de dificultad gracias a las tecnologías de la información y a las tecnologías digitales. Por lo tanto, ya no quemamos, lo cual es un avance que por primera vez se ha empezado a hacer hace 10, 15 años, pero de forma masiva. Yo creo que la revolución energética ha empezado no más de hace 5, en los 3 o 4 últimos. Tenemos la tecnología disponible y eso es importante, y nosotros somos ingenieros, somos tecnólogos y hoy la tecnología está disponible. La tecnología de generación de energía eólica o de generación de energía solar es ya la tecnología más competitiva de cuántas tecnologías producen electricidad. ¿Eso ha sido por qué? Porque durante décadas se ha invertido mucho dinero, que de alguna forma se ha mal denominado subvenciones o primas, pero si las subvenciones o primas están bien enfocadas, se dirigen y se focalizan en innovación, en investigación y en tecnología, al final se consigue una tecnología completamente eficiente
como es la que hoy disponemos. También existe la capacidad de financiar las tecnologías renovables, porque están exentas de riesgos. Y los riesgos no tienen riesgos de despacho, porque el viento y el sol son gratis, por lo tanto no tienen costes, no tienen riesgo de precio, no tienen riesgo económico, porque su precio es predecible para toda la vida del parque eólico o para toda la vida de la planta solar, porque no están sujetas a la volatilidad o a la dependencia de los precios de los combustibles fósiles, que no los montamos nosotros. No tienen riesgo tecnológico, porque tecnológicamente son simples, comparados sobre todo con una planta de vapor o con una planta de nuclear. Por lo tanto, tienen todas las ventajas. Son financiables, no tienen riesgos y además son aceptables. Y hablaré después de la aceptabilidad, porque nadie, ligeramente empieza a haber cierto problema de aceptabilidad, pero nadie tiene nada en contra de la generación renovable. Son fácilmente aceptables por la sociedad, fácilmente deseadas por los reguladores y fácilmente aceptadas por los clientes, porque en definitiva ya estamos en una sociedad inmersos en la que la descarbonización preside casi todas nuestras actuaciones. Son por lo tanto la solución. Durante algunos años se les ha vestido con traje de ser el problema, pero hoy no cabe duda que son la solución, porque ya nadie nunca más va a invertir en una nueva planta de carbón, por los componentes de emisiones de CO2 que tiene y por los riesgos de suministro, nunca más en una planta nuclear, y somos todos ingenieros, no porque tengamos ningún prejuicio tecnológico, sino simplemente porque una planta nuclear puede tardar algo como entre 15 y 20 años en construirse, y además es una inversión masiva que tienes que tener paralizada durante 15 años hasta empezar a tener los primeros flujos, y en 15 años pueden pasar muchas cosas, y en este momento no hay institución financiera en el mundo dispuesto a financiar una inversión masiva sin retorno hasta dentro de 15 o 20 años. Me gusta a mí decir en alguna charla que quizás son solo instituciones atemporales como la Iglesia o el Ejército, que ven en un horizonte que los demás no somos capaces de ver, los que podrían embarcarse en la inversión de una nuclear, pero desde luego no ningún banco, ninguna entidad financiera. Y probablemente nadie ya construya una central de gas, porque quien construye una central de gas está asumiendo un riesgo de volatilidad de recurso y de volatilidad de precio que en estos días se está demostrando inasumible. Por lo tanto, la solución está en nuestra mano, tenemos la tecnología, tenemos la capacidad de ser financiable, tenemos la aceptabilidad y tenemos la voluntad de reguladores y de consumidores de consumir este tipo de energía, que es más barata, más rápida, más aceptable y además más limpia, pero sobre todo tiene otras ventajas adicionales. Es nuestra, es autóctona, utiliza un recurso natural autóctono ilimitado y que además su recurso tiene coste cero. Por lo tanto, si no estuviera inventada, es evidente que habría que inventarla, porque todos sus atributos son positivos y no se les conoce ningún atributo negativo. Dicho lo cual, evidentemente hay ciertos detractores que sobre todo obedecen a intereses de actores incumbentes para los que una importante transición supone unos costes varados que van a tener que resolver, pero claramente hasta los más detractores hoy son fervientes defensores de las energías renovables. No hay más que ver la publicidad de las compañías petroleras, y si vemos cualquier anuncio de cualquier compañía petrolera en cualquier periódico, su anuncio es un aerogenerador, su anuncio es un papel eólico. Las compañías petroleras invierten tan solo el 3% de su inversión total en energías limpias, pero invierten el 100% de su inversión en publicidad en contarlo. Por lo tanto, no cabe duda que estamos también ante un fenómeno de greenwashing o de cambio de modelo de negocio en algunas compañías petroleras que claramente conducen a que esta va a ser la única solución energética que vamos a ver en el futuro. Es cierto que una transición es una mudanza, Una transición es salir de un sitio y volver a otro, y una transición energética, como todo, tiene un coste, como cualquier mudanza tiene un coste. Hay que dejar olvidadas cosas viejas y hay que ir a una situación nueva, lo cual tiene un coste de una salida de caja
inmediata, pero sin embargo tiene también un retorno, como cualquier mudanza, un retorno rápido, fácil y a corto plazo, porque pasamos de una situación peor a una situación mejor. Y es cierto que las mudanzas hay que hacerlas deprisa. Sería dramático quedarse en medio de la calle con el camión de la mudanza propia sin saber a dónde hay que llevar los muebles. Eso es lo peor seguramente que puede pasar en cualquier mudanza, en cualquier transición. Quizá eso nos ha pasado en España, donde hace 2 décadas se inició una transición energética en la que España mantuvo una posición de liderazgo mundial en el desempeño de las energías renovables. 2 de los 3 más importantes fabricantes de turbinas eólicas del mundo tuvieron su origen en España y hoy son alemanes. Y España empezó una importante transición energética que se vio interrumpida por razones políticas y regulatorias durante casi una década, y hoy estamos tarde y hay que darse prisa. Quiero aportar un par de datos que me parecen de interés. España importa cada año 40.000 millones de euros, 4.000 al mes, 40.000 millones de euros de combustibles fósiles que no tenemos, y una vez los importa, los quemamos. Me gustaría que todos graficasen la imagen y que en lugar de verlo en depósitos de petróleo lo vieran en billetes. 40.000 millones de euros que quemamos cada año en combustibles fósiles que no tenemos. Y Europa, que tampoco los tiene, lo hace en 300.000 millones de euros al año. El hecho de utilizar energías autóctonas, ilimitadas, baratas, tiene una contribución positiva también a la balanza comercial. España es un país deficitario de balanza comercial. España tiene una balanza comercial con un saldo negativo del orden de 32.000 millones de euros en el año 2019, y el sector renovable tiene un saldo exportador netamente positivo. Es decir, es un sector que no solo no importa, sino, bueno, importa, pero el saldo neto es positivo, exporta del orden de 1.300 millones al año. También hay muchos detractores de las energías renovables porque hablan de que la transición energética costará empleo. Es cierto, IRENA, la Asociación Mundial de Energías Renovables con base en Dubái, publica cada año un análisis donde dice que es cierto que la transición energética destruirá empleos, todos aquellos relacionados con la extinta actividad fósil, la minería del carbón o la extracción de petróleo en determinados campos o pozos ya no rentables, pero también dice este informe de IRENA que creará entre 3 o 4 veces más de empleo que el empleo que se reduzca. Creo que tenemos en España un problema importante y sí que quiero 2 pinceladas para ilustrar la situación. El tema energético está todos los días en la prensa. El coste o el precio mayorista de la electricidad es portada diaria del periódico. La realidad es que muy pocos pagamos el precio mayorista de la electricidad, tan solo el 11% de la energía del país se transa a ese precio mayorista, el resto se transa en contratos bilaterales, en contratos de largo plazo, pero sin embargo es un buen titular que se utiliza entre unos y otros para complicar a todos la situación. Pero la realidad es que el precio de la electricidad en España es alto porque en España tenemos todavía una altísima dependencia energética. En España dependemos del gas y en España no tenemos gas. Tenemos mucha infraestructura gasista, pero no tenemos gas, lo importamos. Ayer el gas estaba a $30 millón de BTU, cuando hace 2 años estaba a $3 millón de BTU. Y no somos nosotros los que ponemos el precio del gas. Lo pone Rusia, con sus juegos geopolíticos en Europa o en la frontera ucraniana, lo pone Argelia, con sus juegos geopolíticos con la frontera marroquí, y por lo tanto todos los demás bailamos al precio que estos juegos geopolíticos están indicando. Es urgente en España, es urgente en Europa, porque si aquí tenemos precios de electricidad altos, estamos exportando electricidad española a Francia, porque allí los precios son más altos. Ayer había un diferencial de $50 por megavatio hora de precio más alto en Francia que en España, por lo tanto, en España estábamos exportando, y eso es habitual en estos momentos. Europa, España, depende excesivamente del gas, y solo una más rápida penetración de las renovables, un más rápido despliegue de las energías renovables podrán hacer que cada vez más dependamos de recursos autóctonos, gratuitos e ilimitados, y menos de recursos externos, caros, de precio volátil
y además limitado. He leído recientemente que el Colegio de Ingenieros, y con algún apoyo también de industriales y con algún apoyo del Colegio de Caminos, ha hecho una buena publicación respecto de la aceptación social de los parques eólicos. Aragón ha tenido concretamente un desempeño rápido y ágil en los últimos años, en los últimos 5 años, en cuanto a su crecimiento en energías renovables. Siempre fue una región exportadora, cuando exportaba parte hacia otras regiones periféricas de Aragón, cuando exportaba aquella energía de la central de carbón, y hoy sigue haciendo lo mismo, es excedentaria y exporta, supongo, energía de los parques eólicos o de las hidráulicas del Pirineo. Pero empieza a haber cierta sensación de falta de aceptación social, muchas campañas de renovables sí, pero no así, o renovables sí, pero no aquí, lo que llaman el efecto NIMBY, el not in my backyard, no en mi patio trasero. Pero eso creo que hay que corregirlo aplicando lo que antes he hablado sobre la responsabilidad de los tecnólogos, de nosotros, respecto de la sociedad. Las cosas hay que hacerlas bien. En términos de sostenibilidad, palabra bastante ya manida, demasiado manoseada, se habla de la tercera R. Lo que empezó siendo responsabilidad, hoy ya no es responsabilidad, es obligación. La responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, esto ya es algo que quizá hace una década empezó siendo novedoso y empezó siendo un distintivo de algunas compañías más avanzadas. Hoy es un básico y una obligación sin la cual no se puede ni levantar uno por la mañana. Hace unos años se empezó a hablar ya de la resiliencia, que los tecnólogos teníamos que generar infraestructuras no solo responsables, sino resilientes, que, como bien sabemos, los ingenieros pues tienen que ser resistentes al cambio climático, pero además suficientemente flexibles para sobrevivirlo y adaptarse. Ya no es suficiente. Ahora se habla de la tercera R, que es lo que nos va a obligar a todos los que estamos en la industria. Las infraestructuras tienen que ser regenerativas. No basta con defenderse de los efectos del cambio climático, hay que contribuir a mitigarlos de forma positiva. Quiero decir que este año, por ejemplo, nosotros en Acciona Energía hemos plantado en 74.000 árboles. No porque, y no es por voluntad todavía, es por obligación, porque ha habido un banco internacional, el IFC de Nueva York, que en las condiciones de financiación de unos parques importantes ha dicho, ok, pero te rebajo el coste de la financiación si me presentas algunas alternativas regenerativas que contribuyan a reducir las emisiones. Y tenemos un compromiso de plantar 500.000 de árboles en 5 años solo para atender los compromisos de ese préstamo, que era un préstamo de 300 millones de euros, que es del orden del 10% de la deuda que tiene la compañía. Por lo tanto, ese tipo de actuaciones regenerativas, esa tercera R, va a ser lo que va a presidir todas nuestras actuaciones. Tenemos que ver de forma mucho más holística el asunto de la electricidad. Hay mucha gente que habla del precio, dicen en mi pueblo, que como ha dicho Salvador, está aquí cerca, es Alcañiz, que confunde el necio el valor con el precio. Bueno, pues sigue siendo así. El precio de la electricidad, del gas, antes era barato, pero sobre todo donde generaba valor era en Saudi Arabia. O el precio de la electricidad de carbón, antes era barato, pero generaba valor en Sudáfrica. Hay un cierto malentendimiento sobre los empleos del carbón. Los empleos del carbón no estaban en Andorra. Los empleos del carbón estaban en Sudáfrica, estaban en Indonesia, de forma masiva. En Andorra daban empleo a 300 personas. En Indonesia daban empleo a 10.000 personas. Por lo tanto, tenemos que tener una visión mucho más holística de los distintos tipos de la energía, utilizando un parámetro para medir su precio, que empieza ya a utilizarse en algunos sectores, que no es el coste de la electricidad, es el valor ajustado de la electricidad, entendiendo que no solo es el precio, sino que es el valor que aportan. Valor en términos de empleo, en términos de contribución social, en términos de estabilidad de precios y de menor dependencia de las volatilidades exógenas. En términos de salud, es importantísimo el coste de los fenómenos atmosféricos extremos, cada día más repetitivos. Hemos visto esta semana pasada en España, hemos visto el año pasado el Filomena, hemos visto la semana pasada
en Estados Unidos el tornado que se ha llevado varias poblaciones por delante, y ya nadie duda de que el cambio climático, entre otros efectos, sequías más adelante, migraciones climáticas, tiene unos efectos de descontrol de los fenómenos atmosféricos extremos que suponen un coste para la sociedad importante, y que también ese coste hay que tenerlo en consideración como una externalidad positiva a la hora de definir cuál es el valor de la energía que contribuye a mitigar esos efectos atmosféricos extremos. Por lo tanto, yo lo que insto un poco a todos vosotros, ingenieros, profesionales, tecnólogos, responsables en la industria, responsables de crear opinión, sin duda, entre vuestros círculos más próximos, de compañeros, de amigos, de familias, que veléis porque las cosas de tecnología las expliquemos con seriedad. Las cosas no son baratas ni caras. La electricidad no sé si es barata o es cara. Tiene su precio, tiene su valor. No podemos imaginar hoy, nadie de los aquí presentes, no podemos imaginar un día sin agua, pero muchísimo menos un día sin electricidad, donde no funcionarían los bancos, las transacciones, la internet, los semáforos, los coches, las casas, los ascensores, las calefacciones, nada. Sería un domingo de guardar, guardar. Por lo tanto, yo creo que cada cosa hay que asignarle su valor y entender que si las energías renovables tienen todos esos parámetros positivos, coste, eficiencia, rapidez, aceptación y limpieza, y además contribuyen con externalidades positivas, estamos ante la solución. Tenemos que hacerlas de forma responsable, y en eso vuelvo a donde empecé, de la responsabilidad de los tecnólogos, de los ingenieros en el avance tecnológico de las soluciones industriales. Y hacerlas de forma responsable es con una buena aproximación al territorio donde nos instalamos. Cuando una empresa llega a instalarse, como cuando una familia llega a instalarse en una nueva vecindad, tiene que hacerlo como vecino nuevo que llega para convivir aquí durante los próximos 50 años. Si evidentemente solo va a engañar a unos, a engañar a otros, a prometer unas cosas que luego no va a cumplir, pues así no deja más que mal sabor de boca entre todos aquellos que luego no van a aceptar este tipo de tecnologías. En ese sentido creo, y como está aquí mi buen amigo Sergio, director general de Energía, creo que la Administración está haciendo, y aquí especialmente, una importante labor en separar el trigo de la paja, en ordenar los proyectos, en ordenar las solicitudes de conexión, en separar los proyectos especulativos o las ocurrencias especulativas de aquellos proyectos que de verdad van a ser firmes y van a estar conviviendo con los territorios y suministrando electricidad a las poblaciones durante los próximos 50 años. Y si eso se hace bien, no cabe duda que toda esta oposición que está surgiendo de renovables sí, pero no así, se irá calmando y se irá desapareciendo. Yo creo que no tengo ya muchas más cosas de las que quería contar. Podría estar mucho más rato, pero ninguno lo merecéis en el mal sentido de la palabra, ninguno merecéis el rollo de las 9 de la noche, pero me quedo un poco con lo que he dicho. Somos ingenieros, tenemos una tarea, la hemos tenido, y ojalá los que nos vayan sucediendo en la escuela y en la industria continúen con esa tarea, que es contribuir positivamente al avance de la sociedad, en el campo que sea, en la energía, en las telecomunicaciones, en el agua, que será otro vector importante también en lo que nos queda de tiempo, y que las cosas se tienen que hacer con rigor, con la profesionalidad que aprendimos en la escuela, con la seriedad, sin alaracas, sin especulaciones. La mejor sostenibilidad es la sostenibilidad de las cosas en el tiempo. Todo aquello que no se hace pensando en que dure, seguramente no está bien hecho. Por lo tanto, con pocas premisas básicas, estoy seguro de que los que nos sucedan podrán hacer las cosas que nosotros les dejaremos a medias. Quiero terminar reiterando a Salvador, a todos vosotros por vuestra paciencia, a Salvador, a Luis, a la Junta de Gobierno, por reiterando este agradecimiento, honor, orgullo, triple, cuádruple, quíntuple, que me llena de satisfacción, sin duda alguna, sobre todo aquí en casa, y que seguramente solo ha sido motivado por muchos años de hacer un trabajo
que me apasiona, en mi casa lo saben. y nada más. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos.